Buenas tardes. Me sumo a las bienvenidas que ha dado la doctora Iona y voy a dar un pequeño, pues es una entrada, digamos, para la mesa. Dice acá, la pandemia transformó radicalmente nuestras formas de producir y sostener la escena. Esta mesa reúne experiencias que piensan la producción escénica desde una postura ética y política ante el presente. Atenta a la transición hacia modelos de sostenibilidad situada a la autogestión y a la construcción de redes colaborativas. Las ponencias indagan sobre las condiciones de inserción laboral de quienes recién egresan y exploran fenómenos como el auge de los unipersonales. En conjunto, la mesa invita a imaginar modos de producción que fortalezcan el tejido social y amplíen las posibilidades de hacer teatro hoy. Entonces, este es el contexto en el que se van a dar las ponencias y en primer lugar le voy a dar la palabra a Edgar Uscanga. Edgar es director, gestor y productor con 22 años de trayectoria, licenciado en literatura dramática y teatro, enfocado en la profesionalización del sector. Ha liderado proyectos en recintos como el Centro Cultural del Bosque, el CENART, Helénico y Teatro UNAM, y ha colaborado con La Gran Pompa y Vuelta de Tuerca. Cofundador de producciones Azul, Arena y creador de Drinky Fest, beneficiario de SAC, son las siglas, en Artes y México en Escena. Recibió el premio LEC Helgin Gorsinski, fundador del Laboratorio de Gestión y Producción Escénica. Edgar, bienvenido a la mesa y tienes 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, no puedo expresar quizá lo suficientemente bien clara la alegría que siento de estar pues de regreso a mis aulas. O sea, imagínense, yo me titulé en el 2006 y llegué temprano y ya oí el… Estaba recorriendo los pasillos y veía con mucho gusto las placas que ahí están de los montajes que tuve gusto de dirigir y de actuar justo cuando el maestro Lech Gurinsky era coordinador aquí del Colegio de Teatro y el maestro Lech fundó un premio que lleva su nombre y tuve el gusto de ser el segundo ganador, que era un premio enfocado totalmente a la práctica del alumnado. Y estoy muy contento, aparte como egresado es la primera vez que tengo oportunidad de estar pues hablando a la comunidad. Bueno, preparé una ponencia que se llama Producción y Gestión Cultural más allá de la crisis social, que se deriva de dos experiencias muy concretas. Una es la formación de un proyecto mío que se llama LAB, Laboratorio de Gestión y Producción Escénica, y de un festival que dirijo y que yo fundé hace 4 años que se llama Drinky Fest, Festival de Teatro en Cafeterías, Bares y Restaurantes de la Ciudad de México. Bueno, voy a leer. El colapso como revelación. Durante décadas, la comunidad teatral y cultural en México operó bajo una inercia peligrosa, la de los modelos de producción que dábamos por sentados. Nos acostumbramos a una maquinaria que, aunque chirriaba, parecía avanzar. Sin embargo, en marzo de 2020, el engranaje se detuvo en seco. Es fundamental que empecemos por llamar a las cosas por su nombre. La pandemia no creó la precariedad del sector cultural en México. No nos equivoquemos, el virus no inventó la falta de seguridad social para los artistas, ni los pagos a destiempo, ni la dependencia absoluta de presupuestos públicos que siempre parecen insuficientes. La pandemia solo hizo lo que hace cualquier crisis profunda,
le quitó el velo a nuestra realidad. Lo que llamábamos normalidad era en realidad un sistema de fragilidad sostenida, un equilibrio precario donde el entusiasmo y la vocación de nosotros, los creadores y creadoras, subsidiaban la falta de estructuras sólidas. Estábamos construyendo sobre arena y cuando llegó la marea, el colapso fue inevitable porque las estructuras ya eran anacrónicas, pertenecían a un siglo y a una lógica de consumo que ya no nos contenía. Por eso hoy no vengo a hablarles de resiliencia vacía ni de cómo sobrevivimos al encierro con lecturas en Zoom, como hicimos en su momento. Vengo a proponer que miremos ese colapso como una revelación necesaria. La crisis aceleró la caída de lo que ya estaba muerto. La producción teatral ya no puede ni debe ser vista exclusivamente como la logística de conseguir recursos, de llenar formatos o de cuadrar un presupuesto. Esa es una visión administrativa, no productiva. Hoy gestionar cultura es un acto político y de resistencia. ¿Por qué? Porque en un mundo que aprendió a vivir, a comprar, a amar y a entretenerse tras las pantallas, convocar a un grupo de personas a un espacio físico para compartir una experiencia efímera es un desafío al sistema. Como productores y gestoras, nuestra labor es hoy más ética que nunca. Es decidir qué historias merecen el riesgo de la presencialidad. Es cuestionarnos qué es aquello tan urgente, tan humano y tan vibrante que justifica romper el aislamiento digital. Gestionar hoy y producir hoy es elegir qué mundo queremos construir sobre las ruinas de esa normalidad que afortunadamente ya no existe, de la supervivencia a la sostenibilidad. Si analizamos la historia reciente de nuestras artes escénicas, observamos un péndulo agotador. El productor mexicano ha oscilado históricamente entre el asistencialismo estatal y la precariedad absoluta. Hemos crecido bajo la narrativa de que si el Estado no abre una convocatoria o no otorga un subsidio, el teatro simplemente no sucede. Esta dependencia no solo es financiera, es psicológica. Condiciona nuestra creatividad a los criterios de un jurado, a los tiempos burocráticos de una institución. La crisis nos dejó una lección cruda. El Estado debe ser un aliado, un garante de derechos culturales, pero no puede ser nuestro único sostén. El modelo de esperar a que nos den ha muerto. Debemos transitar con urgencia hacia una autogestión estratégica. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa reconfigurar nuestra cadena de valor. Tradicionalmente la cadena era lineal, el artista crea, la institución financiera, el público con suerte asiste. Hoy esa cadena debe ser horizontal y circular, es decir, producir comunidad. Ya no basta con producir una obra de teatro. Producir solo el objeto artístico es una visión limitada que nos mantiene en el modo de supervivencia. Hoy hay que producir comunidad. El valor de nuestro trabajo no termina en el aplauso final, comienza en cómo involucramos a nuestro entorno desde la concepción del proyecto. Aquí es donde introduzco el concepto de sostenibilidad situada. La sostenibilidad no es un Excel que cuadra en ceros, eso es contabilidad. La sostenibilidad situada es entender que nuestro proyecto responde a un territorio, a una identidad y a una red de afectos y recursos específicos. Es preguntarnos quiénes somos, dónde estamos parados, con quién estamos tejiendo redes de colaboración transdisciplinaria. Es aquí donde el Lab Laboratorio de Gestión y Producción Escénica cobra sentido, es el proyecto que les comentaba. No fundé el Lab para enseñar a llenar formularios de becas, sino para dotar al artista de herramientas de empresa cultural. Necesitamos entender el marketing digital, la procuración de fondos diversificada, la optimización de procesos mediante tecnología y el derecho autoral. El objetivo final es la profesionalización del sector, para que el creador deje de una vez por todas de pedir permiso para existir.
La autogestión estratégica es el vehículo para que el teatro mexicano pase de ser de una actividad subsidiada a ser una fuerza cultural y económica capaz de sostenerse sobre sus propios ejes, vinculada profundamente con su contexto social. Flexibilidad y proximidad, las nuevas herramientas. Entremos ahora en el terreno de la operatividad. Durante mucho tiempo, la producción teatral se planificó bajo una falsa sensación de control, calendarios rígidos, presupuestos inamovibles, procesos lineales, pero hoy debemos aceptar una realidad incómoda. La incertidumbre sistémica ya no es una anomalía, es una constante. Crisis sanitaria, recortes presupuestarios abruptos o cambios en las políticas culturales son el sistema en el que habitamos. Ante este panorama, el productor debe ser un productor elástico, como pongo aquí en la imagen. El productor no puede ser un muro de piedra, debe ser un organismo elástico. Los procesos creativos y de gestión deben permitirnos pivotar. Si algo nos enseñó el colapso de 2020 es que los modelos de producción que tardaban 2 años en gestarse, o sea, imagínense, en mi época nos dábamos ese lujo, y que se desmoronaban ante el menor cambio del entorno, ya son inviables. Hoy requerimos células de trabajo transdisciplinarias capaces de reaccionar en semanas, no en meses. Aquí es donde la hibridez tecnológica juega un papel crucial y quiero ser muy enfático en esto. La hibridez no es simplemente poner una cámara frente al escenario y transmitir por Zoom. Esto fue una respuesta de emergencia. La verdadera hibridez tecnológica es la integración de herramientas digitales para optimizar la gestión y expandir el impacto, o por lo menos uno de los caminos, ¿no? Hablamos de democratizar el acceso a la eficiencia. En mi experiencia con el Lab he visto cómo la implementación de herramientas de no-code o low-code, lo que estamos desarrollando como las Lab Apps, permite que una pequeña compañía independiente gestione sus inventarios, presupuestos y cronogramas con la precisión de una gran institución. La tecnología debe servir para reducir la carga administrativa del artista, permitiéndole concentrarse en lo que realmente importa, la creación. Integrar lo digital significa también expandir nuestro alcance, significa entender que la función es solo un momento de un ecosistema más amplio que incluye la venta digital, la interacción en redes, el registro de datos de nuestras audiencias y el seguimiento post-función. Optimizar recursos no es hacer más con menos, esa es la trampa de la precariedad. Optimizar es gestionar con inteligencia. Es usar la tecnología, entre otros recursos, para que nuestros procesos sean replicables, escalables y sobre todo menos agotadores para el capital humano. La flexibilidad operativa es, en última instancia, nuestra mejor defensa contra el desgaste y la obsolescencia. Si analizamos el impacto emocional de los últimos años, descubriremos que la mayor cicatriz social que nos quedó no es el aislamiento, sino el miedo al otro. El espacio público se volvió un lugar de sospecha y el prójimo un riesgo potencial. En este contexto, la gestión cultural tiene una misión urgente, la reconstrucción de la confianza. Aquí es donde la gestión de proximidad deja de ser una teoría para convertirse en una estrategia de sanación social. Recuperar el tejido social implica necesariamente sacar el teatro de los recintos tradicionales. No me malinterpreten, los teatros nacionales y universitarios son nuestros templos, por supuesto, y son necesarios, pero no pueden ser nuestras únicas trincheras. A menudo escuchamos la queja de que el público ya no va al teatro. Mi experiencia me dicta lo contrario. El público no ha abandonado el teatro a veces se ha alejado del público. Nos hemos encerrado en cajas negras esperando que la audiencia haga el esfuerzo de buscarnos, cuando la realidad de la ciudad nos exige salir a su encuentro.
Experiencias como el Drinky Fest, Festival de Teatro en Cafeterías, Bares y Restaurantes, que tuve el gusto de fundar y dirijo actualmente, nos han demostrado que cuando la escena sucede en el espacio cotidiano, allí donde la gente habita, bebe y conversa, la barrera de cristal se rompe. Al llevar el teatro a la mesa de una cafetería, estamos transformando un establecimiento comercial en un espacio público. Estamos convirtiendo al cliente en espectador y finalmente en comunidad. La gestión post-pandemia debe ser ante todo una gestión de encuentro. Nuestra labor como productores es diseñar las condiciones para que el evento escénico sea el pretexto de una reunión humana que no puede ser sustituida por un algoritmo. Producir en la proximidad significa entender que el teatro es un servicio de primera necesidad para el espíritu de un barrio, de una comunidad. Significa que como gestores debemos ser capaces de leer el entorno y proponer modelos donde el arte no sea un objeto de lujo, sino una experiencia integral en la vida diaria. Solo así, devolviendo la escena a la calle y a lo cotidiano, podemos decir que la producción teatral está realmente viva y vinculada con su presente. Una producción ética y resiliente, y con esto termino. Nuestra universidad ha sido históricamente el laboratorio de las utopías posibles y el espacio idóneo para cuestionar el status quo. Por ello, desde esta tribuna quiero ser claro, no podemos ni debemos aspirar a volver a la normalidad de 2019. Esa normalidad que hoy algunos añoran era en realidad una estructura excluyente, centralista y profundamente agotadora para quienes la sosteníamos con el cuerpo. Era una normalidad que normalizaba el burnout, la precariedad y la desconexión con el entorno social. Regresar ahí no sería un éxito, sino sería un fracaso de nuestra imaginación política. Bueno, con esta idea quiero terminar y finalmente el espíritu de lo que acabo de compartirles es pues construir comunidad y usar estos espacios de creación en donde realmente están en una situación muy privilegiada para seguir soñando utopías, nuevos espacios posibles, nuevos escenarios y nuevos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Ahora tenemos en segundo término a Sergio Adrián Tronco Hernández, comunicólogo y creador escénico, maestro en teatro y cine de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se centra en la interdisciplina y la performance, beneficiario del sistema de apoyos a la creación. Ha sido reconocido por Teatro UNAM en ensayo y dramaturgia y por el Museo Ex Teresa en creación sonora. Ha dirigido y actuado en México, Chile y Argentina. Publica ensayo y crónica en medios digitales. Recientemente presentó Declaración en el CENART. Es docente y coordinador de comunicación digital del Pabellón de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a quien organiza este proyecto, muchas gracias a quien está de este lado y también quienes estamos de este lado también, a dar voz. Esta ponencia es parte de mi investigación de tesis de la maestría en la UBA y se titula, en Buenos Aires, se titula La importancia de la construcción de comunidad en la formación escénica de la Ciudad de México y su incidencia en la práctica profesional. Me voy a ir tendido porque tengo un montón de cosas que decir y un montón de emoción. Como bien se sabe, el terreno para que los egresados de las escuelas de teatro puedan desarrollarse plenamente en el campo laboral es infértil. De las escuelas salimos solos, salimos sin saber a quién acudir, sin saber con quién hacer compañía o hacer proyectos. Cuando queremos sostener nuestro trabajo bajo el sistema laboral profesional, nuestra ilusión nada a contracorriente de las oportunidades que existen fuera de la escuela. El teatro es un acto colectivo. Ese es nuestro fundamento, la comunidad, el encuentro y el reconocimiento con les otros. Pregunto entonces, si el teatro es en esencia comunidad, ¿por qué hasta el día de hoy las escuelas de formación escénica generan
individualidad, competencia, violencia y segregación entre ellas mismas y entre los estudiantes. Lo que se normaliza y que poco se atiende es que la despreocupación sistémica de la comunidad dentro de la formación tiene incidencia directa en el problema que tenemos todos para sostener nuestro trabajo artístico una vez fuera de la institución. Muchas veces se piensa que tener asignaturas de producción, de casting o de creación de carpetas y presupuestos es la panacea para solventar y sobrevivir a la crudeza de la vida laboral cultural. Sin embargo, ese pensamiento es erróneo. Como lo dijo un político idealista, cito, durante mucho tiempo engañaron, muchísimas mentiras y hasta filosofaban, decían, no les des un pescado, no les des un pez, enséñalos a pescar a los pobres. Pero si no hay río y no hay pescado, cierro comillas, afirmaba él. Estructuralmente se ha eliminado el río en donde pescar y ese río en las artes escénicas se sustenta por la acción colectiva. ¿Cómo, si no es en el gremio o en la institución, poder hacer teatro en México? El sistema institucional, incluyendo a las escuelas de la UNAM e INVAL, han secado el río para que los egresados podamos vivir del teatro. ¿Cómo ha pasado esto? Bajo la norma que sigue rigiendo los planes de estudio del CUT, del ENAD y del colegio, que se denomina por constructivismo por competencia. A los estudiantes nos enseñan a competir entre nosotros, porque allá afuera se compite por las becas del gobierno, por las convocatorias del sistema de teatros del país y por las audiciones de Netflix. Bajo esta lógica, los agentes culturales salimos no como creadores de ofertas, sino como el que se oferta. La formación escénica sigue bajo el mandato vertical del teatro, en donde son las autoridades y los docentes, que muchas veces son parte de este mismo gremio, quienes, en lugar de construir comunidad, segregan, encasillan y violentan los procesos democráticos del grupo. ¿Cómo es posible que la secretaria académica del CUT, en entrevista con ella, afirme que como los alumnos del CUT son alumnos de excelencia, no se pueden dar el lujo de colaborar escénica y profesionalmente con otros alumnos de otras instituciones hermanas, como lo son el colegio y LENAT, para generar proyectos artísticos? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy exista rivalidad práctica e ideológica similares a guetos entre las 3 escuelas oficiales de la Ciudad de México que son referencia nacional e internacional del teatro mexicano? ¿Cómo es posible que desde la coordinación en este colegio siga reinando la burocracia ante las necesidades artísticas de sus alumnos, poniendo por delante estructuras jerárquicas y antidemocráticas? Cuando les pregunto a las autoridades de las escuelas que he entrevistado, excepto el colegio, ya que se me fue negada esa entrevista gracias a su burocracia, les cuestiono, ¿tienen seguimiento de los egresados y de su trabajo? Me contestan, nosotros ya les dimos las herramientas, ahora que ellos vuelen. ¿Vuelen a dónde?, me pregunto. A las arcas de los teatros, muchas veces enviciados y con poca transparencia, en donde quien menos pierde es el dueño de taquilla. Volar a conseguir otro trabajo de otra disciplina para entonces sostener los proyectos y deseos que se gestaron en las aulas. Nosotros ya les enseñamos a pescar, sería el similar. ¿Qué tipo de egresado están pensando informando las escuelas de teatro? A un teatrista que sale sin conocer a sus colegas, sin haber creado con ellos, sin haber conocido otras realidades mexicanas fuera de la Ciudad de México y que generan rivalidad en ellas mismas. A creadoras y creadores escénicos que gestan sus proyectos de manera esporádica, según la oferta de becas y financiamientos, y que no pueden generar continuidad a lo que proponen. El teatro es, por esencia, el espacio de conflicto. Pregunta entonces Lidia Margules, directora del ENAT, ¿cómo le vamos a hacer para que eso no genere procesos violentos, sino más bien pueda solucionarse con eficacia? ¿Cómo hacer habitable desde una mirada ética y digna ese espacio? Y de ello, ¿cómo hacer viable la polifonía de voces ante un conflicto? ¿De qué manera los docentes de las escuelas están siendo un sostén para que los alumnos, para nosotros los alumnos que generalmente estamos fragmentados? Porque es un hecho, los estudiantes que entramos a estas aulas muchas veces estamos rotos, venimos de violencia familiar, de hechos violentos que generaron trauma y dolor, que estamos en búsqueda de nuestra identidad sexogenérica, que cruzamos más de 3 horas de la ciudad para llegar a tiempo a clase y en donde tal vez en nuestras casas y cotidiano no tenemos el espacio para mostrarnos y decir todo lo que llevamos dentro y de alguna manera buscamos hacer en el teatro. Los docentes, ¿qué hacen con ello? Y a partir de ello,
Porque en lugar de generar dinámicas pedagógicas que nos violenten, que nos encasillen, que nos señalen, que nos apliquen reglamentos para gente privilegiada, no generamos un espacio de encuentro, de escucha, de democracia y de poder transformar y revolucionar los mandatos del teatro todas las veces que sea necesario. Dejar de darle la importancia al nombre de los artistas consagrados y poner el pie en los colectivos y redes de creadores escénicos, porque seguir privilegiando el nombre de un maestro o de un artista es caer en el mismo sistema que nosotros buscamos cambiar. Modificar desde estos actos tan cotidianos y normales afectan directamente nuestro sostén profesional fuera de la escuela, y de ahí mi tesis. La mesa de este día se llama Modelos de producción para la escena después de la pandemia, porque se piensa reflexionar cómo se sustenta el tejido social después del aislamiento. Pero ¿qué sucede de forma concreta y más cercana a esta aula después de los paros? La ENAD en 2021 tuvo un paro estudiantil coordinado por las morras, ENAD exigiendo la eliminación de prácticas de violencia dentro de la formación. Gracias a ellas, hoy tienen a otra directora y una reestructuración de fondo en su práctica académica. ¿Cuántos paros en la Facultad de Filosofía y Letras no se ha atravesado en los últimos años? ¿Qué ha salido de ello de nuestro colegio? ¿Qué salió de la pandemia? ¿Por qué tenemos que seguir rogando porque se escuchen y atiendan nuestras necesidades y porque nos tomen en cuenta? ¿Por qué seguir aspirando a trabajar en una élite, ser parte del teatro institucional o de algún apoyo a la creación? Los paros estudiantiles son un ejemplo clave de la idea purista de la democracia y colectividad. Es una oportunidad de crear en horizontalidad, de escuchar a todos los que puedan. Por eso son infinitas las asambleas, porque es eso, escuchar a toda la persona que levante la mano y que quiera, con esperanza y voluntad, marcar un cambio en nuestra realidad. Democratizar las instituciones, una necesidad. ¿Acaso la UNAM sigue conservando una hegemonía vertical, burocrática y me atrevería a decirlo hasta neoliberal? Al formar al cuerpo estudiantil, ¿se está preparando hacia un egreso que permita alcanzar mayores latitudes de necesidades y espacios del país? ¿O se alinea bajo los parámetros y necesidades del gremio? En este momento nos estamos dando el tiempo de pensar y reflexionar cómo poder transformar nuestros modelos de producción después de la pandemia y de los paros. Una posibilidad, la comunidad. Vuelvo a poner sobre la mesa, el teatro es un acto colectivo y es entonces de ello que se sustenta nuestra resistencia. ¿Cómo hacer habitable el terreno profesional de teatro fuera de las escuelas? ¿Cómo hacer que los artistas puedan sostenerse económicamente a partir del teatro, generando vínculos, alianzas, coordinaciones, redes y trabajo en conjunto? No resulta menor recordar que este colegio se identificó gracias a los esfuerzos interdisciplinarios de varios artistas, similar a ello el esfuerzo de Héctor Azar y su consolidación del teatro universitario, viniendo del campo de las letras, o el movimiento Poesía en Voz Alta, que fue conformado por personajes en donde la confluencia de esfuerzos y disciplinas marcaron un parteaguas para que el teatro que se concebía de la institución, o Carlos Solórzano y el Teatro de la Nación. Dijo Saúl Cermeño hace 50 años, cito, ¿qué papel juega el teatro universitario en nuestro país? Hasta el momento ninguno decisivo en la estructura del teatro nacional. En el mejor de los casos, ha sido surtidor de algunos talentos que han sido tragados por el teatro comercial profesional, que marquémosle de paso, de profesional no tiene nada. El teatro en nuestro país es una vitrina de vanidades, un pequeño comercio, una tabla de salvación para los ex del otro fenómeno mexicano que indebidamente se llama cine. Cierro cita. Y me confirman nuevamente las autoridades de las escuelas diciéndome, cito, no tenemos seguimiento de los egresados, pero hemos escuchado sus nombres que ganan Arieles, Cannes y varios premios muy reconocidos. En concreto, ¿cómo nutrir el terreno infértil del trabajo profesional? ¿Cómo hacer viable el sostén económico de los egresados? Que la formación escénica fomente la colectividad, la conexión entre escuelas, el trabajo profesional aún siendo estudiantes, la puesta en escena de voces disidentes, de otras realidades mexicanas fuera del gremio y de la ciudad. Es necesario crear compañías de los colegios que fomenten la continuidad y la permanencia del ejercicio teatral. Se debe cambiar las prácticas en donde el docente sabe y conoce el terreno profesional y a eso le da poder para guiar, bajo el mandato universal, las prácticas de los estudiantes.
Se necesita apelar a la democratización de las prácticas escénicas. No se debe dejar afuera a los alumnos que no llegan a tiempo a clase. No se debe encasillar por género o físico a los estudiantes. Los alumnos no deben vulnerarse hasta el extremo para sacar la escena. No debe normalizarse que los procesos escénicos sean violentos. Afianzar el colectivo, conocer el trabajo y trabajar con los estudiantes de otras escuelas artísticas, como son el CUT, la ENADI y el colegio, que produzcan en conjunto entre ellos, entre otras escuelas, y de ello conocer otras realidades, y de ello generar más público, y de ello salir del sistema gremial, y poner atención a la escucha del tejido social. No es que nuestros procesos dejen de ser conflictivos, más bien es que tenemos que hacer que esos procesos funcionen a partir de las particularidades de cada integrante. Es casi imposible tejer un campo colectivo una vez fuera de la formación. Es obligación de las escuelas fomentar esos vínculos para prevenir e ir moldeando el egreso. El colmo es que existen escuelas que hasta prohíben a sus alumnos trabajar profesionalmente siendo estudiantes. Somos nosotros quienes comenzamos a cambiar el paradigma de nunca podrás vivir del teatro y el teatro nunca será sustentable. Esas son ideas de tecnócratas y de los que tienen el poder económico y hasta industrial. Pero México es extenso y las escenas y los teatros no nos alcanzan, aunque nos hagan creer que no hay oportunidades y espacios. No, claro que no las hay según sus normas e ideales, pero sí las hay fuera de la institución y muchas. Un ejemplo de ello es lo que Víctor Medina y Norma Lojero han dicho innumerablemente. Si se hiciera teatro para las escuelas, los artistas no se darían abasto. El paradigma social nos ha hecho creer que nuestro trabajo no puede sobrevivir fuera de la institución, que son los apoyos, becas y financiamientos, pero esa es la verdad de los potentados. Tejer comunidad y destruir burocracias es factor directo para sostener una vida laboral artística en México. Recalco. La vida profesional de teatro en México no tiene límites, pero para ello hay que construir un terreno a partir de la comunidad. El teatro no puede hacerse de manera individual, que nuestras ideas y proyectos no caigan en la trampa de encerrarnos en la idea del artista. Se trata de cambiar los famosos contactos por una red de innumerables creadoras y creadores escénicos del país. Las revoluciones y transformaciones solo son posibles en colectivo. Es por ello que, afirmo y termino, donde existe la comunidad, persiste siempre la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Sergio Adrián Tronco Hernández, por tu participación y gracias al público por su recepción. Vamos ahora con Gonzalo Herrerías. De él voy a decir que es un creador escénico y licenciado también en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Ha colaborado con Campo de Ruinas, la Liga Teatro Elástico y Vaca 35. Participó en la residencia de escenarios de Lo Real, en el Teatro Helénico, y en el seguimiento crítico del CITRU en la 43 Muestra Nacional de Teatro. Autor e intérprete del Viaje de Tadeo, sobre nuevas masculinidades y acordes para encontrar a papá. Bienvenido, Gonzalo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionado y honrado también de estar aquí, de volver, creo que después de 10 años, a una de las que han sido mis casas, en donde me formé. Y antes de empezar, quisiera decir que, pues creo que este es el espacio, compañero. Creo que este es uno de los espacios que hay para dialogar, para intercambiar ideas. Y creo que
no todo se lo tendríamos que estar dejando a las escuelas. Bueno, mi título de la ponencia es Unipersonales, una forma de resistencia en el teatro mexicano después de la pandemia. Antes quiero compartirles una cita de Paul B. Preciado, que dice: las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social, la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder. Recuerdo que cuando inició la pandemia de COVID-19, yo vivía en aquel entonces en la Ciudad de México. En ese momento estaba en la residencia Escenarios de lo Real, coordinada por Rubén Ortiz en el Centro Cultural Helénico, y éramos más o menos 30 jóvenes de varias partes del país que soñábamos con cambiar el teatro y el mundo, o al menos intentarlo y ensayarlo juntos. Nos veíamos casi todos los días para trabajar y compartir la vida. Nadie, o casi nadie, se preocupaba por la posibilidad de contagiarse de un virus que venía de China y que parecía muy lejano. El 2020 se vislumbraba como un gran año. Funciones, temporadas programadas, la selección de mi antiguo grupo de teatro Hay Encuentro, Periferia de Investigación, en el programa de la UNAM, Piso 16. Y bueno, desde los primeros días de ese año, los rumores y las noticias sobre la inminente llegada del virus eran cada vez más fuertes y constantes. De un momento a otro, todo paró. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la enfermedad causada por el coronavirus 19 SARS-CoV-2 como una pandemia. Días después, el 30 de marzo, se decretó una emergencia de salud nacional en México, que condujo a medidas de prevención y control como la suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores económicos del país. Los teatros fueron los primeros lugares no esenciales en cerrar sus puertas. En ese momento me sentí como si la vida se burlara de mí, de ese joven soñador y envalentonado que quería cambiar el mundo y el teatro, y seguir creyendo y construyendo de manera colectiva. ¿Qué escenario más real que una pandemia? Habíamos ensayado estar juntos, acompañarnos, pero nunca imaginamos cómo sería hacerlo solos. Durante los primeros meses de pandemia hubo muchos esfuerzos por dar funciones en línea y surgieron proyectos muy interesantes que dialogaban de manera creativa con lo digital. Lo cierto es que la pandemia se extendió tanto que nos llevó al cansancio, al agotamiento y con ello, al menos para mí, a la necesidad de hacer una pausa para repensar lo que hasta ese momento había aprendido o entendido sobre cómo hacer las cosas. Fue en la pausa, en esos días de confinamiento que parecían todos iguales, donde pude observar lo que ya intuía desde hace tiempo, pero no podía ver del todo. Hacer teatro en grupo era casi como estar frente a un verdadero milagro. Un milagro que no alcanzaba para pagar dignamente a los y les trabajadores del arte y la cultura, que no alcanzaba para pagar ensayos y mucho menos para sostener una temporada de más de 4 funciones. Además de tener que cumplir con una serie de requisitos administrativos y legales para poder recibir algún apoyo o beca del Estado y tener que esperar indefinidamente por el pago del trabajo ya realizado. Es innegable que la pandemia agudizó la precariedad laboral en todos los sectores del país. Específicamente en el caso del teatro, reveló el estado crítico de las cosas de un sistema cultural que no reconoce los derechos de los y las artistas como trabajadores del arte y la cultura, que no garantiza el acceso a la salud, al servicio médico por riesgos laborales, accidentes, enfermedades, maternidad o el derecho a recibir una pensión, por poner solo algunos ejemplos. La pandemia fue la gota que derramó el vaso del sistema cultural mexicano, que ya de por sí tenía severas complicaciones, como los constantes recortes al presupuesto destinado a la cultura, la falta de garantías mínimas para el trabajo y el reto de integrar a las nuevas generaciones de egresadas, egresados y egresades de escuelas de teatro al mundo laboral. Pero no todo era COVID y recortes a la cultura. En medio de este panorama de incertidumbre también surgieron proyectos unipersonales.
sobre todo de jóvenes creadores que en pleno confinamiento encontraron una forma de narrarse a sí mismos, apostando por escribir sus propios textos, actuarlos, dirigirlos y autoproducirlos. Algunos de los proyectos que vienen a mi memoria son Demimonde, de Diego Cristian Saldaña, Los viajes del abuelo, de Teatro Solar, Fierros viejos que venda, de Mestli Gutiérrez, y abro un paréntesis, todos son egresados del colegio y del CUT, entre muchos otros, que aparecieron como una bocanada de aire fresco en medio del confinamiento en la cartelera del teatro mexicano. Lo que tenían en común estos proyectos concebidos durante y después de la pandemia era que se habían autoproducido o habían recibido algún tipo de apoyo del Estado y estaban pensados para presentarse en espacios no convencionales, como el caso de Demimonde, en alguna habitación con una cama y un piano, en un formato íntimo limitado a 6 espectadores, o Los viajes del abuelo y Fierros viejos que venda, que se presentaban en espacios abiertos o públicos, incluyendo el cuidado y los protocolos sanitarios en sus espectáculos. Esta forma de trabajo nos dio a muchos la posibilidad de seguir creando y presentándonos, aún en condiciones adversas, bajo modelos de producción más cercanos a lo autogestivo, generando diversos flujos económicos, comunidades y abriendo circuitos itinerantes fuera de los márgenes institucionales. Fueron punta de lanza para otros creadores que después de la pandemia continuaron con este modelo de creación de unipersonales, ganando autonomía y agenciamiento para producir sus propios discursos y espectáculos. Aunque es cierto que los unipersonales no son un fenómeno nuevo y su origen se remonta a tiempos ancestrales de narración, donde una persona compartía mitos o historias para explicar su mundo, a la luz de nuestro presente se han convertido en una forma de resistencia, porque han reconfigurado los modos de producción y reproducción del quehacer escénico, haciéndolos más sustentables y redituables económicamente. Por experiencia propia, confirmo que los unipersonales son una forma de resistir en el contexto actual del teatro mexicano, más allá de lo positivo que resulta para la economía, ya que hay una necesidad urgente de los seres humanos por contar y narrar lo que vivimos en primera persona después de la pandemia. Y no solo ser algoritmos, números en las estadísticas, inteligencia artificial o cuentas de Facebook e Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Y ahora, para cerrar la mesa, tenemos a Brenda Kreiserman, de nacionalidad argentina. Es actriz, directora y gestora cultural, licenciada en actuación por la UNA y maestra, ¿verdad? Es maestra en administración cultural por la UBA. Articula creación escénica e investigación. Desde 2024 trabaja en México en la internacionalización de proyectos performáticos y fue seleccionada para residencia en Casa Snow Apple 2026. Actuó en El fin del amor de Amazon y No me rompan de Netflix. Dirigió La guerra Nietzsche y produjo la performance internacional Mentir la verdad. Adelante, Brenda, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, es un honor para mí estar acá en la UNAM. Siéntanse muy orgullosos porque la verdad que a nivel internacional es una de las universidades más reconocidas, así que realmente para mí es un honor y un placer que me hayan invitado y abierto las puertas. Esta ponencia en realidad trabaja 2 procesos escénicos que están sucediendo en este momento, que no viene a presentar una conclusión, sino más bien una búsqueda y un intento de preguntarnos dónde estamos parados, por lo menos yo, en este momento.
parte de una pregunta que me hago hace bastante tiempo y creo que también puede abrirse a distintos contextos y personas en América Latina, que tiene que ver con qué significa internacionalizar una obra en nuestro contexto actual cuando el proceso no está mediado por instituciones, sino por redes autogestivas. Voy a abrir acá un machete que tengo. No es un machete es un... Acá está. Para no olvidarme de nada. En el campo escénico solemos asociar la internacionalización a la circulación en mercados o el proceso de participar en giras, vender nuestro espectáculo, organizar, pedir un cachê a un festival. Débora Steiff, una gestora cultural, especialista en internacionalización de las artes escénicas argentina, hace esta distinción entre circulación, que está ligado al desarrollo de políticas públicas para el intercambio cultural, ya sea financiamiento de boletos de avión o participación en distintos mercados, o las giras, que tiene que ver cuando la obra, el objeto artístico ya está cerrado y se piensa en otro tipo de cuestiones para circular por el mundo y participar de festivales, etc. En cambio, la internacionalización tiene que ver con el diseño de estrategias para llegar a otros territorios y a otros mercados, ¿no? Y puede ser impulsado tanto por organismos públicos como por artistas, compañías, productoras. Hoy vengo a compartir dos experiencias concretas que realicé acá en Ciudad de México, que nacieron en Argentina. Pero antes que nada quisiera distinguirlo entre, diciendo que no son obras cerradas, sino que tiene que ver con formatos. Con formato me refiero a un dispositivo escénico más flexible, más abierto, con reglas definidas, capaz de sostener variaciones sin perder su identidad. No sé si soy clara con esto. Y que a mí particularmente me abrieron esta búsqueda de la internacionalización, porque también suponen cierta economía de producción. Estos casos son Ahí, lectura performática para 6 actores, que fue creada por Beleif en Casa Teatro Estudio, en Buenos Aires, Argentina. Historias de Pared, performance para infancias, que es un proyecto de creación colectiva que tengo desde 2016, con Solange Perazzo y María Eugenia González Choque, que tiene que ver con narración oral y artes visuales para escuelas y distintos contextos educativos. Voy a pasar a hablar un poco de cada uno de ellos. Ahí fue concebida desde el inicio como un formato, un dispositivo, un juego. Hay una mesa, 6 actores, reglas explícitas y tiene una duración de 25 minutos. En la mesa hay hojas de distintos colores, con escenas, frases y acciones que los intérpretes no saben qué les va a tocar esa noche. Los textos ya están escritos, las frases también, simplemente ellos se encuentran y tienen que reordenarlo en esos 25 minutos.
Esta experiencia tuvo 17 actores en Buenos Aires en 2022 y cuando vine a Ciudad de México en el año 2024 surgió el deseo de montarlo acá. Y la autogestión comenzó básicamente llegando a un espacio que me interesaba, Agrio Club en la colonia Escandón. Toqué la puerta y pregunté si podía mandar el proyecto. Con la intención también de conectar con el territorio, conectar con artistas de la ciudad y ver qué pasaba con este dispositivo en otro lugar y con personas que nunca lo habían hecho. Entonces, en este caso, lo que viajó no fue la apuesta fija, sino el conjunto de reglas. El formato funcionó esa vez, lo pudimos replicar en distintos espacios. Esto era un bar no convencional, luego fue a un centro cultural más grande, donde se hicieron 2 funciones consecutivas con también distintos actores, en un restaurante pequeño y en una librería. El proceso fue pensado, también hay algo de la pandemia que descentralizó las formas de producción, que nos permitió pensarnos a nivel global. Entonces el proceso de montaje consistió en un ensayo en la que la directora, Bel, se conectó por Zoom, hicimos el juego y luego ella tuvo la posibilidad de viajar al estreno y participar. Traigo estas frases porque el proyecto ahí sirvió como una semilla de una red. Luego de la experiencia en México, el formato se propagó, causó interés por cuestiones vinculares de algún amigo que vio y le interesó, y de esa forma se propagó y actualmente se está haciendo en Perú y en Madrid. Ya se está pensando desde un formato comercial al ser consciente justamente de las capacidades del dispositivo. Entonces, esto la verdad es que fue una experiencia muy interesante y que me trajo también a realizar historias de pared, ya de otra forma, buscando cierto arraigo. A ver, quiero reproducir el video para... Ahí está, para que vayan entendiendo. En el caso de historias de pared, este proyecto en Argentina fue pensado para el ámbito educativo porque vincula narración de cuentos con artes visuales a través de retroproyecciones en vivo. Cada cuento se vincula con un artista visual que luego se conversa con los niños, se hace un desmontaje, trae también estos materiales analógicos que son en esta época sorprendentes en comparación a lo digital que estamos viendo todo el tiempo. Y en este caso el dispositivo implicó algo fundamental, que fue conocer el territorio mientras se produce. Realmente hay una premisa fundamental al momento de internacionalizar y plantear y pensar una estrategia que tiene que ver con conocer el territorio, cómo circulan las obras, cuáles son los contextos, cómo se ingresa de pronto al ámbito educativo, a un teatro, a un festival, cómo circula el dinero
cuánto se cobra de pronto, cómo se contrata, cuáles son todas estas burocracias y requisitos que aparecen. Entonces, en el caso de Historias de Pared, por ahora no se está buscando propagar el formato, sino generar un arraigo en el territorio. Para eso se conformó una compañía estable del proyecto en Ciudad de México. La primera etapa consistió en montar el repertorio existente, es decir, los cuentos que ya existían, movimientos y las visuales que ya teníamos. Yo, en este caso, en el caso de Argentina, soy actriz y acá directora y productora del proyecto. Para pasar a la etapa que estamos actualmente, que tiene que ver con la creación de un material nuevo en la ciudad. En esta búsqueda, en esta producción con el proyecto, logramos ingresar a un colegio, a una convocatoria de la ciudad, pero todo eso surgió después de haber gestado independientemente el proyecto. Acá también aparece este factor pospandemia que tiene que ver con el montaje presencial y el montaje virtual. Con Solange hicimos un proceso de dramaturgia desde Argentina, conectándonos virtualmente con los actores en México, como para luego llegar y en un tiempo breve de ensayos montar este nuevo espectáculo que vamos a estrenar el viernes. O sea, como les digo, estamos todo en medio de la cocina. Entonces, como les decía antes, si en el primer caso podemos hablar de la propagación de un formato, en el segundo hablamos de arraigo progresivo. Y para eso, lo que logro extraer de la experiencia es que no fue una expansión inmediata, sino que tiene que ver con la construcción de vínculos, con sostener procesos, para luego acceder a los apoyos institucionales que de a poco van surgiendo. Todo esto es una aventura autogestionada. Los traslados, los materiales, el tiempo de trabajo fueron asumidos como una inversión inicial a largo plazo. Débora Steiff, la gestora que les mencionaba antes, dice que se necesitan por lo menos 5 años para desarrollar un mercado en otro lugar. En este caso vamos 2 o 1 en el caso de Historias de Pared. Entonces, dejar para mí misma incluso estos conceptos de la autogestión, de lo que significa internacionalizar de forma autogestiva, que tiene que ver con sostener procesos, con construir vínculos, con invertir a largo plazo, y descubrir que es una reconfiguración y una descentralización no solo de la producción del objeto artístico, sino de las formas de producir. Muchas gracias y espero no haberme olvidado nada. Perdón, y voy a decir una cosita más. Nada. Que básicamente lo que también vienen diciendo los compañeros, que tiene que ver con construir una comunidad y una red, que es lo que sostiene todo esto. Gracias. Muchas gracias, Brenda.
Gracias Brenda, gracias Edgar, gracias Sergio Adrián, gracias Gonzalo Herrerías por la participación y ahora esperamos que ustedes tengan muchas inquietudes y puedan expresarlas en preguntas o comentarios a la mesa, por favor. A ver quién se anima. A ver, ahí. Gracias. Bueno, mi nombre es Antonio y primero quiero reconocer la importancia de lo que se comentó. Muchas gracias por decirlo, por hablarlo, porque creo que hablaste por muchos de nosotros y de nosotras y de nosotres. Y de segundo, tengo una pregunta para Edgar Uscanga, porque se plantea como este combate, vaya, esto lo pregunto totalmente desde la ignorancia y desde el respeto también, se plantea este combate hacia, por ejemplo, esta cultura del burnout en la que uno tiene que echarle para, ¿no? para salir adelante, pero también se plantea esto, por ejemplo, de cómo como artistas, como creadores, tenemos que integrar el marketing digital. Entonces yo me pregunto cómo integramos eso cuando vivimos también en una cultura del sobreestímulo, en la que también crear contenido para redes sociales pues puede significar un burnout, y en qué momento, o sea, significa también una distracción del quehacer artístico, vaya, o sea, se deja de profundizar en el discurso artístico y en la poética de uno como artista para decir, ok, entonces, chances si meto medio segundo menos de TikTok, la gente sí se queda a ver mi obra. Entonces, porque eso también desgasta a la gente, desgastas y dices, pasé 5 horas viendo si esto iba a pegar en las redes y lo vieron 14 personas. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Quizá ahora nos preguntamos cómo le hacemos para servirnos de todas estas herramientas digitales para que la gente vaya a ver nuestra obra, que es lo que nos interesa principalmente, y estamos en un constante entender cómo funcionan las herramientas. Yo mismo como productor profesional siempre me lo estoy preguntando, pero cuando tenía su edad también era cómo le hacemos para volantear en toda la colonia para que vayan, es decir, la pregunta de cómo hacemos para que ocurra el suceso siempre va a estar. Ahora, no hay obligación de nada, como luego les digo en las clases. El trabajo de la gestión y de la producción es un trabajo complejo, es toda una disciplina, pero creo que también tienen que ser muy perceptivos y sensibles de lo que les es natural, o sea, en donde ustedes saben que van a fluir mejor, y si de plano ustedes sienten que lo digital no es el camino, pues no es el camino para ustedes y punto. No hay respuestas absolutas. Lo que sí es que a todos nos interesa que la sala esté llena, así sea formatos pequeños de 6 espectadores, pues queremos que vayan los 6, no que nada más lleguen 2, o si tenemos un teatro más grande. Es decir, es un cuestionamiento constante. Yo les diría que donde fluyan mejor, y lo que te estás cuestionando es la pregunta de todos los que también somos creadores escénicos. ¿Cómo le hacemos para lograr este equilibrio entre la vida profesional, la creación artística, esto que quiero decir, y entrarle al trabajo de la autogestión? O sea, es decir, cuando ustedes salgan, o muy probablemente actualmente lo están haciendo con sus grupos, están desarrollando proyectos y están buscando su público, están buscando sus espacios, y va a haber cuestionamientos de cómo hacemos para que esto sea viable. Yo les sugiero que no tarden mucho en destruir la idea, me permito decir,
que no tenemos que establecer comunicación, lazos o hablar con instancias o personas que incluso no queremos hablar con ellas. Ajá. Porque la gestión cultural y la producción escénica profesional se plantea sobre todo crear alianzas. Ajá. En ese sentido entendemos que hay que acercarnos al ámbito institucional, al ámbito privado, a otros colectivos artísticos y por supuesto el público. Entonces, como para cerrar, si no te late lo digital, no le entres, pero creo que te va a ocupar cómo lo hacemos para que vaya la gente y ahí la creatividad, pues llevarla a 1000, ¿no? Muchas gracias a la pregunta de Antonio y gracias por la respuesta, Edgar. ¿Quién más? A ver, por favor. Hola, buenas tardes, ya me parece. Mi nombre es Aranza y bueno, principalmente quisiera también agradecerle su tiempo por haberse presentado y traer estas nuevas visiones e ideas que al parecer todavía no tenemos arraigadas como comunidad, como ustedes mencionan, de descentralizarnos de las instituciones y todas estas limitantes que se nos ponen día a día, ¿no? Para empezar a crear, saliendo de la carrera, porque es una inquietud que me presiona diariamente, ¿no? Y más que nada es mi pregunta general para todas, ustedes, todos, y es cómo reformular la autogestión de los recursos limitados, cómo puede ser nosotros con tiempo y dinero, y también cómo empezar a revalorizar la figura de la producción y cómo vendernos entre nosotros mismos, porque cuando hablamos de autogestión nos encontramos como con directores o actores que incluso ellos mismos empiezan a autogestionar, ¿no? Y el papel de la producción pasa a segundo plano o no resulta tan importante dentro de incluso del mismo contexto del colegio, que llegamos a tener como estas dificultades al momento de producir, de donde, es que eres producción, échale ganas y llena tu formulario, haz tu Excel y a lo mejor ahí ya te vemos después. Cómo realmente presentarnos, cómo revalorizar nuestra figura para que también podamos generar estas comunidades y redes de trabajo y no solo se nos quede como ahí, aparte. Adelante, por favor. Pues a mí me gustaría responderte porque me identifico con tus curiosidades y con tus inquietudes. Cuando yo fui estudiante de la facultad me pasaba un poco eso. Y a la distancia, una de las cosas que puedo confesar es que yo fui uno de ellos, ¿no? Así de, no, esa es producción, no, ese es de escenografía. Y cuando, sí, la verdad, porque yo creía que pues enfocándome y especializándome en el área en la que yo estaba, que era en ese momento actuación, iba a poder destacar, ¿no? O iba a poder desarrollarme más, etcétera, etcétera. Y no, o sea, creo que una de las virtudes que tiene el colegio es esa, es la posibilidad de estar ensayando todo el tiempo las diferentes áreas que conforman el teatro o el quehacer escénico. Y la otra respuesta que quería dialogar es, tal vez no fui lo suficientemente claro en mi ponencia, pero lo que quería decir es que los unipersonales son una opción. O sea, aquí se habla mucho de colectividad y se está hablando de eso y creo que está perfecto, es por ahí, porque los unipersonales también implican colectividad, porque se tienen que crear redes, porque se tiene que hacer toda la otra chamba, pero creo que te pueden empoderar, te pueden posicionar. O sea, esta idea que tenemos de que le tenemos que decir a un director o a un productor o a alguien más que nos haga las cosas, pues ya creo que es muy caduca, ¿no? Y los unipersonales te dan esa posibilidad de empezar a ensayar, de empezar a intentar escribir lo que quieran, lo que les esté atravesando y ponerlo en escena y jugarlo. Al menos esa fue mi experiencia saliendo de la carrera. No, muy pocas veces me ha llamado Alberto Villarreal o algún director rimbombante a decirme, oye, quiero que seas parte de mi elenco. Pasa, porque si uno trabaja creo que eventualmente esas cosas se dan, pero creo que eso, los unipersonales tienen esa posibilidad, tienen
tienen potencia para crear nuestros discursos, nuestras estrategias, nuestras formas de producir y sobre todo yo les diría que encontrando también sus propios ritmos, ¿no? Lo que decía Edgar, o sea, a lo mejor pues, el TikTok o las redes no son lo suyo, pero puede ser que, no sé, sean buenos para comunicarse verbalmente en la presencialidad y pues ir con alguna institución o con alguien más, acercarse y pedir ayuda. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más de la mesa quiere contestar? Brenda. Ahí va. Bueno, yo en realidad más que nada compartir la experiencia porque vengo de un contexto en el que hacer teatro es siempre con condiciones materiales muy precarias. Entonces ahí es donde aprendemos, nos arremangamos y no tenemos de pronto en las compañías independientes roles tan definidos, como que no nos podemos dar el lujo de hacer una sola cosa. Entonces, creo que tiene que ver con encontrar y convencerse de la identidad del proyecto, de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere movilizar y conseguir aliados que vayan hacia ese mismo lugar. Yo creo que hay trabajando se pueden encontrar con un montón de personas distintas que sí, de pronto está quien quiere trabajar en una estructura más jerárquica o con roles más definidos, como veía en el cartel hace un rato, y otras veces, con el afán de hacer y el impulso, uno se puede autoorganizar con un equipo y salir adelante y poder hacer más allá de todas las cuestiones que limitan, como no esperar a que alguien te llame para un casting o para que te seleccionen una convocatoria para poder empezar a pensar esa obra. No sé, yo porque vengo de un contexto en el que tenemos que hacer de todo, entonces básicamente es eso, mi posición. Gracias, Brenda. ¿Alguien más en la mesa? Sí, adelante, Edgar. Gracias. Solamente para abonar a lo que comentas, creo que combatir nuestros pues sesgos cognitivos y también darnos cuenta que para que los proyectos salgan adelante tenemos que hablar con personas, con instancias o tocar puertas que por este sesgo o nos da miedo o creemos que siempre estamos en conflicto con ellas o que tenemos que reclamarles un montón de cosas. No, la verdad es una gran responsabilidad sacar un proyecto adelante. No se diga ya cuando hay que administrar recurso público, etcétera, porque estamos sosteniendo a una familia. O sea, hacer un proyecto es muy parecido a tener una familia, ¿no? Y decía una maestra que ser productor o gestor es como ser una ama o papá de casa, porque uno se vuelve un experto en la administración de la carencia, ¿no? Pero carencia no significa hacerlo con 10 pesos. O sea, pero es decir, porque si tienes una beca de 100,000 pesos, ese es tu presupuesto, o sea, ese es lo que se tiene que rendir. Pero solamente sí para mí es muy importante decirles, porque aparte por el vínculo que me une al colegio, es que durante nuestra formación aquí en la escuela vamos sembrando un montón de prejuicios y de ideas falsas, y el choque con la realidad o con otros ámbitos es duro. Y cuando uno se da cuenta que darle voz y hacer realidad un proyecto es muy importante, porque si no lo hace, nadie lo va a hacer. Solamente ustedes saben por qué quieren montar estas obras y hacer los unipersonales lo que gusten, ¿no? Pero les hago un llamado a combatir los sesgos cognitivos. Tenemos que hablar con un montón de personas que seguramente piensan muy distinto a nosotros para poder
sacar un proyecto adelante. Hacer una obra es como organizar unos 15 años. Hay que conseguir a los padrinos y si resulta que el tío es el que puede pagar el vestido, pero estoy peleadísimo con el compadre, voy y hablo con él y establezco un lazo para que se realicen los 15 años. Gracias, Edgar. Sergio. Nada más, gracias, Aranza. Nada más quería comentar algo muy breve, que es un poco, lo que yo estoy promoviendo desde esta silla, es un poco cambiar el paradigma, o sea, un poco, y pongo, a los estudiantes nos enseñan a competir entre nosotros, porque no sé cuánto. Bajo esa lógica, los agentes culturales salimos no como creadores de ofertas, sino como el que se oferta. Y tú estás preguntando, ¿cómo me vendo? Entonces, es un poco eso, es un poco cambiar la lógica hacia dónde queremos insertarnos, ¿no? Porque evidentemente el venderse es para la gente que sabemos que está en el gremio, que sabemos que maneja las convocatorias, que de alguna manera sabemos las fallas, que no estoy en contra, que quede claro, ¿no? Que no estoy en contra de las becas y financiamientos, pero que es un sistema ideológico, es un paradigma ideológico de cómo me oferto. Es una cercanía con la comunidad, es una cercanía con la gente. No hay que vender nada, pues, hay que mostrar nuestro trabajo. Se dice, la gente no va al teatro porque no le interesa, porque no está educada, porque prefiere quedarse viendo una serie de Netflix. Alguien se pone a recitar un poema en la calle y la gente se queda mirando. Hay una necesidad de una cercanía. Y entonces es preguntarse hacia dónde quiero enfocar mi trabajo. ¿Quiero venderme a publicar a la convocatoria de teatros de la Ciudad de México? Porque de nuevo, es un paradigma que nos dicen que ese es el terreno fértil de las artes escénicas. Ese es el terreno, porque afuera, Dios te bendiga, tienes que autogestionarte, tienes que trabajar en McDonald's para hay de ti, cuidado, ¿ah? Pero es mostrar el otro cambio y decir como, ok, ¿qué busco? ¿No? La profesora ha dicho siempre, hagan teatro, por ejemplo, un ejemplo, hacer teatro en las escuelas, no se darían abasto para el teatro. Ahí está el terreno, pues, está el terreno. Y de alguna manera es otro modelo de cambiar, donde yo no necesito decirle, por favor, cómprame, y si no quedé, ¿quiénes son los jurados? No dicen quiénes son los jurados. Es cambiar un sistema de estructura ideológico y se puede. El problema es que nos han dicho que no se puede. Ese es el problema. Muchas gracias. A ver, tenemos ya 4 preguntas más. Jimena, el compañero… Bruno, y allá arriba, por favor. Bruno primero entonces y luego Jimena. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Atendiendo al nombre de la mesa que dice modelos de producción para hacer la escena después de pandemia, agradezco mucho que desde temprano Isabel trajo el término de formatos, ¿no? Y mencionaba la Cátedra Bergman como un laboratorio de formatos. Creo que me llevo y agradezco de esta mesa el concepto o la acepción de formatos en lugar de teatro, ¿no? Pensar los formatos y la escena me da mucha más luz de lo que puedo hacer como artista escénico. Y me gustaría saber cuáles son los objetivos de estos formatos, es decir, mostrar la condición humana, hablar del amor, provocar un encuentro entre gente en cierta comunidad. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Y qué tipo de comunidades se genera en ahí y en historias de pared? Porque creo yo, intuyo, que debe de haber maneras diferentes de hacer comunidad en el momento. ¿Puedes contarnos algo acerca de eso? Bueno, gracias. A mí también la verdad que encontré en los formatos una estructura mucho más flexible, móvil, o por lo menos para lo que es viajar. Uno puede trabajar con otros actores, poner en juego ciertas herramientas, así que nada, recomiendo investigar un poco sobre eso. Son experiencias muy distintas,
con temas muy distintos. Por un lado, ahí tiene una dramaturgia, en lo escénico es variable, porque depende de quiénes están ahí en ese momento, pero sí tienen textos que abordan desde el amor, la violencia, tienen un tono de comedia, otros un poco más dramáticos. Es bastante, muchas de las frases que aparecen en el dispositivo son frases de conversaciones cotidianas. De hecho, después de cada función le decimos al público que si tienen alguna frase para dejar e incorporar a la obra, lo pueden hacer. Y en esta propagación también surgieron textos nuevos relacionados, por ejemplo, a las funciones que se hicieron en Perú o las que se hicieron acá, la traducción que hubo que hacer. Eso por un lado son los temas de ahí, y yo creo que los objetivos ahora tienen que ver justamente con ver cómo se multiplica, que en realidad se dio de una forma no tan intencional, sino que, como les digo, fue hacerlo acá, que alguien lo viera y que quisiera hacerlo en otro lado, y así sucesivamente, y ver cómo va encontrando distintas formas de producción también en cada lugar. Y en el caso de Historias de Pared, el objetivo es tener una compañía más estable acá en la ciudad, que pueda... Comenzamos con el repertorio que ya teníamos, que tenía que ver con cuentos de autores para niños, en el primer montaje argentinos, y un poeta que es Jorge Luján, que es argenmex, que vive acá hace muchos años. Y ahora para mí el objetivo es esto, conformar la compañía mexicana y empezar a generar material que surja del interés de los artistas de acá y también de las escuelas o de los ámbitos educativos, que son los que me interesan para este proyecto. Ahora lo que vamos a estrenar es un cuento de Leonora Carrington con visuales de Remedios Varo, justamente que fue pedido por una institución educativa para trabajar el 8M. Entonces, así fue que se empezó a gestar algo propio desde acá, que no habíamos montado en Argentina. Y respecto a las comunidades, bueno, por un lado, el público infantil, que igualmente ahora en esta nueva obra estamos tocando un tema un poco más oscuros, que creemos que se va a poder expandir a jóvenes y adultos. Y en el caso de ahí fue también una forma de construir una comunidad artística acá. Nos mezclamos actores argentinos que viven acá con actores mexicanos. De pronto, actores muy reconocidos encontraron en el dispositivo una forma de trabajar con otros colegas fuera de la industria, de divertirse, de jugar un rato. Entonces, más que nada, generar esos cruces. Y ese impulso de decir, tenemos un ensayo, hacemos una función, y eso genera otras cosas, inevitablemente. Ganas de trabajar juntos, etc. Así que no sé si respondo. No, de nada, vos. Gracias, Brenda. Gracias, Bruno, por la pregunta. Jimena, creo que sigues tú. Gracias. Perdón, ahorita te lo paso. Bueno, primero, gracias a todos por su tiempo. La pregunta que tengo va más hacia el lado de justo de la comunidad. Y por situación específica del colegio, que aquí están los TICAS y laboratorios que se hacen cada año, y que yo siento que que suelen ser espacios muy
disruptivos y muy de fragmentación en la comunidad. Entonces, a veces la presencia del docente sí ayuda y sostiene un poco la comunidad y otras veces la fragmenta más, pero mi pregunta va más hacia nosotros de este lado de figuras de producción. ¿Cómo hacemos para fomentar esa comunidad? O sea, para despertar o tener esa pasión en todos y que el barco no se hunda, porque creo que es complicado y personalmente siento que no tengo las herramientas para manejar un grupo así, grande, ni para generar en todos vamos a crear comunidad juntos, o sea, me siento a la deriva. Gracias por la pregunta. Igual quisiera contestar brevemente. Yo creo que se tiene que crear un espacio habitable. En varias entrevistas para mi maestría me decían que si bien, como lo digo, el teatro es el espacio del conflicto, o si bien ya trabajamos con algo conflictivo y con algo que puede generar violencia, es hacer que funcione a partir de cada particularidad de cada integrante. Hacer que funcione porque nosotros estamos justamente trabajando en colectivo. El problema es cuando uno empieza a decir, hay egos, hay situaciones en las cuales digo, no, esta es como nos han enseñado mucho como la idea del artista. Entonces es como mi idea o mi proyecto, yo escribo bien. El chiste es hacer un lugar amable, lejos de ser un lugar violento, porque todos estamos ahí por pasión. De que también en entrevistas me dicen que de otras escuelas salen desanimados o peleados con el teatro, no provocar eso. Como Emilio Méndez dice, nadie nos obliga a hacer teatro. Si estamos aquí es por pasión y es por algo. ¿Qué se nos ha fragmentado? Que nos hemos sentido vulnerados, violentados, nos hemos sentido discriminados y hasta segregados, y entonces ya no sé cómo hacerlo. Hay que hacer habitable ese espacio. No hay que generar violencia y hay que escucharnos y llegar a acuerdos, y llegar y trabajar de que no estamos trabajando por individualidades, estamos trabajando en un colectivo y cada uno de nosotros, aunque aquí somos 5 y cada quien tiene su particularidad, estamos en función de un solo proyecto y hacer que ese trabajo que sea digno y sea un trato humano. Eso es lo principal que nosotros tenemos que sobrevalorar, no empezar a caer en reglas que así tiene que ser el teatro o estas cuestiones casi verticales y decir no llegaste a ese ensayo o tal o la hora, porque también hay otras particularidades. Enfocarnos en que cada persona es un mundo y esa persona quiere habitar ese lugar. Todos estamos en la misma. Cuando yo viví de inmigrante en Argentina, conocí a la comunidad inmigrante y le dije, todos estamos en la misma. O sea, todos estamos aquí para apoyarnos. O sea, nadie tiene más que el otro, todos estamos sufriendo de dinero, aquí hay que apoyarnos. Y si yo no tienes para comer y te tengo que dar toda la comida todo el mes, está bien, porque es para eso, todos estamos en la misma. El chiste es tener ese trato digno y reconocer al otro, porque ¿cómo vamos a reconocer al otro en el texto si no lo estamos reconociendo personalmente? Es entenderlo y saber de las otras necesidades de ello. Por ahí puede haber una posibilidad. Gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Adrián. Por allá había otras manos. Perdón. No, pues yo soy Alexander. Justamente estoy ahorita en una compañía de teatro independiente que hicimos puros egresados del CEDART, Luis Espota Saavedra, de aquí de la Ciudad de México. Y pues como tal, pues cada quien saliendo de la prepa ahí se fue para muchos lados. Algunos se fueron para Casa Azul, otros para aquí a Filos, otros para la ENAT, yo acabé en el CUT. El caso es que pues este colectivo se forma a partir de varias escuelas, está muy chido porque pues cada quien tiene así su ¿cómo se llama? Su propia perspectiva y algo que aportarle al colectivo, y pues no solamente en los ensayos de la obra en la que estamos ahorita,
nos podemos aportar unas cosas al otro, o sea, diferentes perspectivas acerca del teatro. A mí lo que me preocupa es, como tal, vender la obra que estamos haciendo, que ya se estrenó, que gracias a Dios se estrenó en una cafetería que se llama Café Rincón del Tecolote, está ahí por Reforma. Gustó tanto la obra que pues nos vamos a mover a un teatro del CENART, gracias a Dios. Pero el tema es que una cosa es, pues sí, vender a cierto punto, bueno, compartir a 20 entradas de cupo máximo o 35, y otra cosa es 400 lugares. Yo estoy bien preocupado porque no sé cómo fregados le vamos a hacer en ese sentido. Si bien muchas cosas de las que ustedes mencionaron a mí me resonaron mucho porque dije, este colectivo tiene tate, y tenemos gente de la Escuela Nacional de Danza, otros güeyes de la Esmeralda, que hacen escenografía y todo eso. Nos falta gente de filos ahí por si gustan. Pues no sé, yo estoy muy angustiado hasta cierto punto porque dentro de mi experiencia personal, afuera del gremio del teatro, pues algo que me ha enseñado, no sé, desde ser mesero, ser paramédico, dormir en la calle o no tener ni para comer 2 semanas, pues es algo que me ha enseñado que pues la verdad, la gente no hace las cosas muchas veces por amabilidad y pues todos tienen esta necesidad del dinero, es algo que se necesita cambiar, pero es algo que no sé si… Sí, es un manto sobre el que vivimos, es algo que no nos deja ver más allá de esa cajita de necesidad de dinero. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le puedo hacer para que esta obra realmente llegue a distintos, a muchísimos lugares? O sea, yo quisiera ver el teatro a reventar, sobre todo por el mensaje que da, que es para concientizar acerca de los problemas alimenticios y trastornos. Es acerca de una chava, una amiga que sale precisamente en la obra, casi, pues sí, la internaron en el hospital porque ella padecía de anorexia. Afortunadamente, pues está aquí para contarnos la obra. No sé cómo más darle peso a la difusión si no es, en cierta medida, vendiendo, porque lo que hicimos para que nos aceptaran en Día Mundial del Teatro de la ENAT, cuando se presentó la convocatoria, pues fue venderlo. Lo que hicimos para llenar ese pequeño café, pues la verdad es que fue venderlo, fue hacer pues varios TikToks ahí medio que no tenían nada que ver con la obra, y a mí me sacaba mucho de onda eso, así de ¿por qué mi difusión tiene que ser absurda con respecto a la obra? ¿Por qué se tiene que salir del discurso que yo realmente quiero dar? Entonces, realmente ahorita se me está complicando mucho porque en cuestiones de marketing y todo eso, porque tenemos también un güey de la EBC ahí embarrado, pues sí, nos estamos tronando los dedos para llenar los 400 lugares. ¿Cómo le hacemos? Edgar, por favor, gracias. Gracias por compartir tu inquietud. Bueno, a lo que tú te enfrentas, nos enfrentamos siempre que pues vamos a tener una temporada o una función. ¿Cómo le hacemos para acercarnos a este público, hacer estrategias de difusión, etcétera? Por lo que comentas, esta función está en el marco de una institución, ¿no? En CENART. Entonces, bueno, para empezar ahí puedes empezar a proponer y crear alianzas para que la misma institución pueda sostener en parte, digamos, el tema de pues, la publicidad, difusión, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo sé que tu inquietud va más allá de ello. Yo lo que sugiero es que realicen un mapeo de a qué otras instancias le puede interesar este proyecto, ya sea por su temática, que creo que es el punto fuerte de tu proyecto, el asunto de los problemas alimenticios, y que realices un mapeo de a qué otras instancias les puede interesar, y que realicen un brief muy sencillo, sintético de presentación del proyecto, para que se acerquen a estas instancias, les hablen del proyecto y propongan alianzas.
comento rapidísimo una experiencia a ver si sirve de inspiración y que justo fue no de pandemia, pero del temblor de 2017. Pues los teatros también cerraron. Nosotros teníamos una temporada para audiencia infantil que el espectáculo se llamó Sputnik, acerca de Laika, esta perrita que viajó al espacio, la primer cosmonauta, pero bueno, estaban cerrados los teatros, se abrieron de nuevo y pues, ¿cómo le hacemos para que vaya la gente? Entonces teníamos 6 funciones en la teatrería y lo que hicimos fue, vamos a buscar por función un padrino que sea una institución aliada, y pues arrastrar albergues caninos, asociaciones de adopción. Se unieron muy fácil a la causa. Entonces, por función teníamos una institución y al hacer la alianza ellos nos apoyaban con la difusión en sus propias redes, en sus propios colaboradores, y hacíamos estrategias cruzadas. Entonces, por ejemplo, si traías 1 kilo de croquetas, un 2x1, cosas así, ¿no? Y la teatrería aceptó que algunas de estas asociaciones trajeran a sus adoptables. O sea, imagínense, nuestra obra hablaba acerca de justo la experimentación animal, ¿no? A partir de la historia de Laika. Entonces, al final la gente salía muy sensible a ese tema y entonces las asociaciones subían, hablaban de su causa y dejaba, en este caso la teatrería, subir a los adoptables. Entonces, ahora sí que los adoptaban súper rápido, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que me atrevo a compartirte para que no se aíslen y más bien abran la puerta, y creo que tienen un mensaje principal de su obra que va a encontrar quien quiera aliarse con ustedes, y si necesitan apoyo, pues me pongo a sus órdenes también. Gracias, Edgar. Estamos en tiempo y tenemos tiempo para una pregunta más. A ver quién quisiera. A ver, Aurora. Gracias. Creo que caer en la trampa de tener una única fórmula para hacer teatro, pues es una trampa, evidentemente, ¿no? O sea, hacer teatro únicamente con las instituciones, hacer teatro únicamente en comunidades, hacer teatro únicamente privado, obviamente es una trampa. Ustedes, en su experiencia, ¿cuál sería una fórmula con la cual podrían recomendarle comenzar a una persona que está a 6 meses de dejar de estudiar? Una fórmula sencilla, una fórmula que han probado varias veces, que les ha funcionado, ¿cómo les recomendarían empezar? Gracias, Aurora. Rápidamente, y espacios no teatrales, espacios no convencionales, unipersonales es una muy buena opción, equipos de trabajo pequeños, porque los espacios no teatrales, no convencionales están muy abiertos a propuestas nuevas. Vayan a espacios donde no se hace teatro, ahí los pueden escuchar y pueden presentar. Yo mismo tengo un festival de eso que hago en cafeterías y bares. Yo no podría dar una fórmula porque no la conozco. Yo les diría que lo probaran, que ensayaran, que hicieran algún proyecto, alguna compañía con quienes sean más afines en ese momento de sus vidas, y que pues fueran a intentar a abrir puertas, a tocar puertas, a moverla, porque creo que no hay, es que la verdad, Aurora, yo no podría dar una sola fórmula, creo que sería una trampa si les diera una fórmula. No sé, intentarlo muchas veces, probarlo, equivocarse, creer, dejar de creer, volver a intentarlo, es que no sé, o sea, no, a mí me ha pasado eso y creo que sí es o sea, el cliché de los clichés del teatrero, que es una carrera de resistencia, pues sí es, pues si tienes algo que decir, ve, busca formas, escribe, produce, no sé, eso es lo que yo diría, o sea, no dejar de creer en eso. Mi fórmula sería, no dejen de creer
en ustedes mismos. Y yo creo que hacer, sea como sea, y desde el rol que cada uno se sienta más cómodo, e incluso muchas veces hay experiencias que te ponen en roles incómodos y entonces de ahí aprendés y adquirís herramientas que te nutren para cuando te toca hacer otra cosa. No sé, en mi caso, como yo soy actriz, pero fui asistente de dirección, entonces de pronto, y productora, y entonces hay algo ahí muy móvil que uno se va nutriendo de todos lados, o muchas veces hay, de pronto financiás tu obra trabajando en una publicidad, no hay para mí una fórmula exacta, sino más bien móvil, que tiene que ver también, y recomiendo mucho probar con espacios no convencionales, en donde tal vez no están tan solicitados esos márgenes, asociarse con amigos, con colegas, con gente que tenga ganas de hacer cosas. Creo que es el motor principal y después lo otro se va dando solo. Agregar una cosa, tal vez alejarse un poco de la escuela ayude. A veces siento que puede ser contraproducente. Creo que conocer a otras personas, por ejemplo, de otras escuelas o de otras disciplinas, puede ayudar a generar pues, proyectos que tengan algo que decir, algo importante. Existen diferentes fórmulas. El día de hoy yo les quiero decir, recalcar, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Juntar, ir, conocer a otras personas de otros colegios, no solamente estas escuelas, o sea, de la Ciudad de México, está privadas también, están otras escuelas, y ver hacia dónde va nuestro proyecto. A veces nuestro proyecto queda en una convocatoria y bueno, podemos afianzarlo hasta esa convocatoria, o no, la verdad es que se genera el proyecto y decir, no, va más hacia espacios alternativos. Decir, bueno, no, mira, yo soy de Monterrey y puedo hospedar allá y conozco un poco la movida de allá, podemos ir allá. O sea, uno vincularse y romper con este paradigma y decir, también nosotros ponernos y decir, no, estoy en último semestre, tengo muchas cosas que hacer, no me dejan. Ir poco a poco, pero el chiste es afianzar alianzas, porque una vez afuera es mucho más difícil. Ahorita tienen a sus docentes, tienen a otros estudiantes, es el momento para afianzar cosas y no se tienen que hacer en el momento, no se tienen que hacer ya el siguiente mes que salen, sino se tiene que ir construyendo y ver cuál es la naturaleza del proyecto y qué buscamos con este proyecto. A partir de ello, se va a ir construyendo la sustentabilidad que tanto buscamos, porque si la buscamos esporádicamente en el estímulo que me da y que dura 2 meses, después ¿a dónde? Es que después nos quedamos, ok, aplicamos esto y después nos quedamos solos y esa compañía se dispersa y ya fue. Hay que consolidar y esa consolidación también va a ir generando público y ese público va a ir generando que se pueda sostener esa obra y esa compañía y que entonces podamos conocer más gente. Una de las tantas fórmulas que yo les podría dar el día de hoy es quitarnos la venda de lo que nos dicen los profesores y que hagamos lo que nosotros queramos hacer, porque afuera de la institución no están los profesores, están como dueños de los teatros. Llevamos bien con ellos, o si trabajamos en un TIC y laboratorio, pues chance y nos ubica y nos conoce. Pero en este momento ya no podemos seguir a lo que dice el maestro y el docente de cómo es, porque él no está afuera, somos nosotros los que vamos a sobrevivir. Y entonces ahí se nos empieza a quitar esa pasión, entonces ahí se nos empieza a quitar y salimos porque ya se nos quitó todo. Y decimos como, bueno, pues nos dijeron que esto, pero no me está funcionando. Pues sí, muchas veces no funciona, porque justamente se está construyendo a partir del docente. Y nosotros, ¿por qué no hacernos casos a nosotros? Yo quiero montar esto y lo quiero llevar a tal. Va y se abre una posibilidad, es juntarnos, es reconocernos a otras escuelas, no solamente estas 3 que mencioné que son el nicho de mi tesis, sino otras escuelas también y ver qué posibilidades podemos formar siempre en conjunto. Es un paso lento,
pero si confiamos y no nos traicionamos, les aseguro y les aseguran todos los docentes que están acá que no va a fracasar ese proyecto. Solo quisiera sumar a lo que dice Adrián, que algo que creo que puede servir mucho es hacer proyectos de mediano y largo plazo. Creo que a veces hacen, justo en esta estructura de las convocatorias o de las becas, hacen un proyecto o hacemos un proyecto, lo presentamos, o sea, trabajamos un montón, lo presentamos y luego lo destruimos o lo dejamos ir, lo soltamos. Y creo que ese es un error. O sea, creo que hay que pues seguir, sostenerlo. O sea, por ejemplo, yo veía cosas en resultados de FONCAS donde decía, ¿qué sentido tiene que alguien se gane un apoyo y trabaje durante un año, lo estrene y luego lo deje ir? Yo sé que hay muchas cosas, ¿no? Ahí que pueden estarse filtrando en las vidas de las creadoras, de los creadores, pero siento que sí es un error soltar tan rápido los proyectos. O sea, yo sigo en ese camino de insistan en sus propias ideas, insistan en lo que creen y eso no traiciona. Igual nada más para abonar y quizá para cerrar probablemente, la escuela, el colegio, son los alumnos, las alumnas, los alumnes, pero también son los docentes y los profesores. Escúchenlos, aunque haya quizá profesores, profesoras que no estén en activo, tienen cosas importantes que decir y que compartir. La escuela somos ambos, ustedes allá aprendiendo, compartiendo, cuestionando también, pero también los profesores. Y tienen cosas bien importantes que aportar los profesores también y las profesoras. Última cosa, no, y pienso que la comunidad, cómo se crea comunidad, digo, está acá, entre ustedes, entre todos, entonces me parece que de acá también nace todo de la universidad. Eso, gracias. Bueno, pues damos por terminada la mesa, esta primera que agradecemos la participación de cada una y cada uno de ustedes, Brenda, Edgar, Gonzalo, Sergio, Adrián y a ustedes sobre todo. Muchas gracias a la coordinación y a todos quienes hicieron posible este evento. Gracias.